no es que dejé mi hogar, es que yo soy hogar y donde sea estoy siendo hogar. Eso lo tenemos nosotros como latinos. Primero estaba el cambio de migrar, pero entonces ahora está el miedo que te deporten. Y el miedo, insisto, no es a que te saquen de acá, sino a que te saquen de acá, de haber entrado en ti. Porque a donde vayas, a ti se te va a reconocer como latina y es por esa chispa, por esa alma, por ese ángel que tienes. La inmediatez y esa tendencia a que alguien me solucione lo que yo no he solucionado es lo que la gente compra. Cuando te doy la solución, te limito tanto, te castro tanto. Cómo se sientan los otros después de tener experiencia de ti, sea tu marca registrada. Entonces me voy a esto que llamo pasado y encuentro la depresión, y me voy a eso que llamo futuro y encuentro la ansiedad. Y el movimiento brusco es lo que se conoce como estrés. No es que nos falta y por qué tenemos que salir, sino que nos sobra y que vamos a compartir. La primera relación que nosotros debemos cuidar es la relación con nosotros mismos. Como nos evadimos tanto de ello, entonces buscamos parejas. La vida es un juego, que no la gana el que más puntos haga, sino el que mejor reconozca las reglas. Un poco de juego mental, ¿verdad? Hoy estamos con Olga Lucía Castañeda, una mujer que no solo acompaña procesos de vida, sino que transforma la manera en cómo entendemos el cambio. Olga Lucía Castañeda, más conocida como Olga Lu Coach, es coach, mentora, conferencista, astróloga, economista y ha recorrido el mundo acompañando a que esas personas se encuentren o se reencuentren más bien consigo misma. Hoy nos va a mostrar un poco cómo transformar o cómo abrazar ese proceso de transformación personal, cómo encontrar relaciones conscientes, cómo liderar con propósito tanto desde la migración como desde el emprendimiento. Así que si esto les resuena, quédense porque sé que van a encontrar mucho valor a través de su voz. Olga Lu, bienvenida a Sin Fronteras Mentales. Gracias, preciosa Katy. Es un honor y una bendición ya saberme a través de tu corazón y de tu voz tocando otros corazones. Muchas gracias. Gracias a ti, de verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos y muy honrados de tenerte hoy aquí. Y bueno, antes de ahondar en este espacio de la migración, en este espacio del emprendimiento, Olga Lu, cuéntanos qué fue eso que te llevó a ti a poder dedicar tu vida a transformar la vida de otros. ¿Cómo llegas a este proceso? Siento que la transformación ocurre desde el instante en que nacemos y siento que el momento es a cada instante. Un punto, eso que buscamos, esa búsqueda de un punto A a un punto B, es muy limitada. Esta mañana cuando me levanté estaba haciendo ya ese momento, ese propósito. Y quizá, solo quizá para las mentes, ¿Sí? para las mentes, uno de los mejores momentos de la vida fue cuando sentí que no había nada al frente, que el camino se veía más corto. Y para muchas personas puede ser que ese punto donde no ves más camino sea el final. Para mí en ese instante fue justamente el inicio. Entonces, ese vacío, ese momento cero, fue el despertar a esto que estamos siendo en este momento. Quiere decir que ese proceso de transformación se da, como tú muy bien lo dices, desde que nacemos, porque yo quería preguntarte si tú habías tenido que tener una transformación personal antes de ser coach, de ser mentora, de ser astróloga, o más bien se dio durante todo este proceso. Fíjate que hace poco conversábamos con algunas personas que se dice que los dos días más importantes, momentos más importantes, es ese día que nacemos y el día que sabemos para qué nacemos. Más eso tiene un planteamiento diferente porque nazco a cada instante, nací hoy Wow. y hoy también estoy siendo un propósito quizás diferente al de ayer. Entonces la transformación cuando la vemos largoplacista limita mucho y quizás es lo que agota, ¿sabes? Ese esperar que la oruguita tenga que todos los días mariposita y porque no hay transformación en el instante que la mariposita empieza a volar y se le olvida ABC. En ese instante también hay transformación, no solo ese momento donde sale del capullito,
Entonces, sí, completamente confirmado que la transformación es a cada instante, así como tampoco podríamos decir que hay un momento donde ya se acaba o ya llegué, ya terminé. Eso es muy duro como humanito sentir que, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Cuando todos los días estás en ese punto de transformación independiente de la línea de tiempo que estemos viviendo. Olga Lu, cuéntanos cómo es eso de que tú no das soluciones, sino que de que acompañas a experimentar la vida. Es que cuando yo vi esta frase, sí, uno lo puede ver desde dos puntos. Si lo ves desde un punto de vista muy banal, uno de pronto ni le encuentra sentido. Pero si tú lo ves a detalle, es una frase de mucho, mucho valor porque te das cuenta de que las personas queremos soluciones ya. Queremos, mejor dicho, no vivir el proceso, sino queremos que nos den respuesta. ¿Cómo, mejor dicho, de dónde nace esta frase y cómo haces tú que tu comunidad la adopte? Muchas personas cuando leen la frase, el estribillo, dicen, no, yo no quiero nada con ella, pues porque Exacto. evidentemente la inmediatez y esa tendencia a que alguien me solucione lo que yo no he solucionado es lo que la gente compra. Y lo dejo ahí con unos puntos suspensivos. Suspensivos. Más mi compromiso es justamente no compres algo como un placebo y que tengas que estar buscando constantemente. Procura más bien encontrarte a ti y si hay una compra que se hiciera, sería una compra para ti, una compra contigo. Y es como aprovecho y valoro la oportunidad de estar viviendo, porque la vida no es de soluciones, es justamente de experiencias. Cuando te doy la solución, te limito tanto, te castro tanto, te veo tan por debajo de todo tu potencial que, por ejemplo, desde mi punto jamás lo haría completamente. No, 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 no. Es vamos a ver la vida que te está invitando, vamos a ver la vida, qué es lo que está demandando de ti, cómo se está experimentando la vida. Ah, hubiese traído la camiseta que correspondía hoy. Hay una frase detrás de ello y es que yo no vivo la vida se vive a través de mí. Y Sí. cuando tengo certeza de ello, la oportunidad está en pararme a ver qué la vida me está ofreciendo y cómo se quiere experimentar. Entonces, por eso no te damos soluciones porque es casi como matarte, sacarte de ahí. Es vamos profundo y vamos a ver qué es lo que te está proponiendo y te acompaño es a vivirlo, porque quizás el regalo que podríamos llevarte es llevar ese bálsamo a eso que estás viendo como caos. Y es que muchas veces de pronto ni siquiera lo vemos por querer estar pensando en la solución. Entonces nuestra mente está viajando a ver cuál es la solución y no vivimos el presente, el aquí, el ahora, disfrutar y experimentar como tú bien lo dices. Bueno, entrando un poquito en el tema de migración, Olga Lu, nosotros como migrantes de cierta manera nos lanzamos a experimentar la vida, pero como una frase que tú también dices mucho, y es que un alma libre no se puede experimentar en cautiverio. Sí. Desde un punto de vista de migración, nosotros en el exterior podemos sentirnos en cautiverio desde la faceta o desde la fase económica, social, cultural, desde el estatus migratorio. ¿Cómo hacer para que ese cautiverio exterior no nos contamine internamente? ¿Cómo cultivar una verdadera libertad interna, aun cuando todo afuera parece una jaula? Wow, qué interesante. De aquí podríamos sacar un libro. Es bastante Totalmente. profundo lo que dices. Cuando hablamos del exterior y cuando hablamos de migrar, estamos más profundo de lo que creemos, más profundo de un lugar, de algo locativo. La primera mirada migratoria que nosotros tendríamos, esa inmigración, ese entrar a, es a nosotros. Y siento que la oportunidad de migrar es justamente entrar a nosotros, es ir a ese sitio. Ojo con esto, está muy bello para que no se nos quede corta la idea. Y es que nosotros nos llamamos inmigrantes e inmigrantes, ¿verdad? Cuando vamos al inmigrante es llegar a. Y el miedo al inmigrante más fuerte no es estar en un lugar desconocido, sino entrar a ese lugar desconocido más propio, no locativo, sino interno, profundo. El temor no es lo, la zona, el sitio. El temor es que si somos
si vamos más allá, cuando una persona sale de la conocida zona de confort, la vida le está invitando a que vayas para adentro. La inmigración es acá. Otra forma de emigrar es justamente desde mi campo mental. Salir de esas estructuras y migrar a una invitación de cosas nuevas es muy fuerte. Y ahí es donde nace el pánico. Ahí es donde realmente empieza todo eso que vemos y que amenaza. Tomo esta idea un instantito y la dejo acá. La otra es, siento desde lo más profundo de mi alma, y cada vez que hemos tenido la oportunidad de llegar a un aeropuerto y que percibes de pronto alguna forma de nerviosismo en las personas cuando van caminando con su pasaporte, a que le digan sí o a que le digan que no, que son muy valientes todas las personas que levantan ese pasaporte y lo colocan ahí enfrente de una ventanilla, porque es la forma de mostrarnos como humanidad que todas esas barreras que hemos colocado, recuerdas al maestro Arjona, que habla de en qué momento se nos ocurrió ponernos visas, Sí, en qué momento se nos ocurrió sesgar los límites. Es una locura. Sin embargo, el que toma su pasaporte y lo muestra en esa ventanilla, y pese a que está 50-50 de probabilidad que le digan que sí, que le digan que no, lo hace, porque es decirle a la vida que somos capaces de trascender eso que en algún momento nos limitó. Entonces son dos ideas, deseo, Kate, que las tomemos acá. Una, que la migración real no es tanto locativa, es mucho más interior, es mucho totalmente. más interior. Y la segunda, que son muy valientes las personas que toman ese pasaporte y dicen, oye, no, sí podemos volver a ese concepto de unidad, a ese punto de partida de unidad. Dejemos las dos, a ver a dónde llegamos con esta Sí, exploración. mira que estás diciendo justamente estas dos ideas bien importantes y de hecho la primera se relaciona mucho con nuestro nombre y es sin fronteras mentales, porque realmente cuando nosotros migramos de un punto físico a otro, nos obligamos a mirarnos también hacia adentro, nos Total. obligamos a mirar nuestros miedos, a ver qué está pasando allá adentro y ahí es donde pasa posiblemente eso que tú estás hablando, que es esa migración interna. En ese diálogo mencionaste algo bien bonito y es la zona de inconfort. Sin embargo, tú lo mencionas y le das la vuelta y tú le llamas zona de inconfort, lo cual me pareció súper interesante y súper valioso porque se le halla mucho la lógica. Para mí, esta zona de inconfort, como tú la llamas, se relaciona también con ese piloto automático que a veces vivimos nosotros, como especialmente cuando migramos y entramos como en ese estado de repetición. Quisiera que nos contaras y nos ayudaras a entender cuál es esa zona de inconfort, ese piloto automático y cómo salimos de estas zonas. Es bien interesante, gracias por traerlo. Cuando nosotros hablamos de la zona de confort, una ZC, zona de confort, siempre decimos que ese es un placebo mental, porque si realmente estuviéramos en esa zona de confort, pues no haríamos nada, como decimos, pues apaga y vayas. O sea, Exacto. ¿qué estás haciendo acá? Más cuando le colocas en el medio de la Z y la C una I, vas a esa zona de inconfort, y lo novedoso aquí es que es una zona de inconfort conocida. Entonces quedémonos con ella. Zona de inconfort conocida, Z y C. Ok. ¿Listo? Esa zona de inconfort conocida es como estar medio muerto en esta experiencia de vida. Wow. Es esperar que pase. Y traigo otra frase que usamos mucho: que la vida pase más que no se nos pase. Entonces tómalo ahí. Esa zona de inconfort conocida es que esté pasándose esta maravilla y bendición que llamamos vida y que yo no la esté viviendo. Y eso es Exacto. muy duro, eso es muy cruel. Y tomaste también algo que son los miedos. Entonces fíjate que hemos tendido a usar una cantidad de recursos para evitar sentirnos, o no sentir, sino Ok. sentirnos. Ahí hay otra diferencia, Sí. sentirnos, incluso en esa fase de miedo. Qué delicia poder pararse un instante y decir, este es el miedo, ven, bailemos, o sea, ¿qué hay que hacer contigo? Déjame sentirte miedo, déjame sentirte tristeza, rabia, impotencia, todo esto que se puede experimentar en esto. Entonces salir de esa zona de inconfort es salir de ese estado de coma, es Ok. salir de ese
dice, aquí estoy como medio muertecita, Sí. ¿verdad? Y decir, bueno, pues si me dan el chancecito, pues no estoy muerta del todo, pues ven, 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 me paro y miro a ver qué hacer. Y lo primero, la primera invitación en ese qué hacer es justamente ir a sentirme en cualquiera sea la oportunidad que estoy experimentando. Me parece bien importante porque realmente nosotros decimos, bueno, estoy en una zona de confort o de inconfort, como tú lo llamas, pero no sabemos qué hacer, no sabemos cómo salir. Y tú lo resumes en algo muy básico, pero que muchas veces no vemos y es permítete sentirte, permítete ver esa emoción, procesarla y de pronto saber qué hacer con ella. Entonces, esa parte me parece bien bonita. ¿Definitivamente tú crees que se relaciona o tiene que ver con el piloto automático o son dos cosas diferentes? Hay varios puntos desde donde lo podemos ver. De hecho, voy a traer otro recurso para mostrar. Y es que nosotros nos podemos ver en algo que definimos como cuerpo, más si lo hacemos impecablemente, eso que llamamos cuerpo tiene un componente de cuatro cuerpos. Entonces tenemos una mirada mental, Ok. ¿sí? Un cuerpo mental, tenemos un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo físico y tenemos un cuerpo espiritual. Entonces desde ahí es de donde está la diferencia de lo que estás planteando. Si, si lo vemos desde el físico, pues hay parálisis Ujú. y de pronto esa invitación a quédate ahí, quédate Ujú. en zona de, vamos a definirlo como zona de recuperación y se Ok. vale, y se vale. Sí. Más desde la parte mental es otra mirada, ¿sí? Porque aquí también tenemos diferentes personajes moviéndonos, uno llevándonos a la zona de confort, a la zona de inconfort, saque, meta y todo este Sí. cuento. Entonces, cuando lo vemos desde la parte mental, también tiene otro matiz, ¿m? Porque la mente nos va a estar empujando o paralizando y es otro patrón completamente diferente. Ok. Hay una parte de nosotros que siempre te está diciendo avanza, camina, muévete, y otra que te lleva a una zona de amenaza constante. Totalmente, Olga Lu. Mira que estás hablando de temas bien interesantes y es todo el tema mental. La mayoría de personas, pero como estamos haciendo énfasis en los migrantes, podemos llegar a encontrarnos con trastornos comórbidos. Me explico, por ejemplo, poder llegar a tener depresión, ansiedad y estrés al tiempo y que se alimenten entre ellos. Te pongo ejemplos puntuales como por ejemplo un migrante que recibe una notificación del ICE. Entra en estrés, entra en modo de activación automático, pero al tiempo empieza con pensamientos futuros de qué va a pasar. Entonces, ¿qué pasa si hay una redada? ¿Qué pasa si me deportan? Y esto puede durar meses, años, días, y ahí se desarrolla la ansiedad. Pero luego también está en una tristeza profunda porque no está en su cultura, no está con su familia y se desarrolla esta depresión. Entonces se va volviendo un círculo vicioso de trastornos comórbidos. ¿Cómo podemos minimizar de pronto estas emociones negativas y o sea, qué papel juega la espiritualidad también dentro de estos procesos emocionales? Qué bello, Kate, qué bello, qué bello, qué bello, qué bello. Y tú abriste la puerta. Me voy a tomar el permiso de entrar un poquito más en profundidad con esto. Y es con una primera invitación a una pregunta a todas las personas que nos estén escuchando. Y es, ¿y, qué, y cuál es el rollo si lo que llega es una sensación, un pensamiento negativo? Es justamente lo que hablábamos al principio. Porque queremos evitarnos todo, porque queremos evitarnos la vida, cuando la vida nos invita constantemente a experimentar lo que sea. ¿Qué pasa en un instante donde se te está invitando a eso que interpretamos? Porque de hecho, vale decirlo, es una interpretación Ok. como algo negativo. Es como cuando el niño dice, papito, mamita, hay un monstruo. Y te dicen de pronto, ¿dónde está el monstruo, amor? ¿Dónde está? Vamos a verlo. Y le tomas de la mano y te asomas debajo de la cama. Entonces le dices, dime dónde está el monstruo y le acompañas. Quizás es una sombra y le respetas eso. Y vas y acompañas y de pronto enciendes la luz y te das cuenta que entre los dos fueron a visitar al monstruo. ¿Por qué nos evitamos tanto? Porque si lo que tengo es una sensación de eso que llamas
ya llamamos negativismo o miedos y demás, queremos salir corriendo. Mira que siento que la experiencia va más por ese lado. No nos evitemos vivir, es lo primero. O sea, como que para ahí un instante, llegaron, mm, estoy expuesta, expuesto a ABC, a ver qué se siente, qué se experimenta, ¿ok? Es lo primero. Me quedo acá, lo siento. Hace poco, te comparto, una persona muy querida está justamente aquí en Estados Unidos y tiene la experiencia. Y de hecho fue casi que simultáneo. Me intimo aquí contigo y te Sí. comparto. Entonces me llama esta persona y me dice, Olguita, 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 están aquí cerca, están a 3 minutos. ¿Mm? Y vienen. Entonces le decía yo, tranquila, tranquila, o sea, vívelo, vívelo y experimentalo para que lo conozcas, para que quizá si lo conoces ya trasciendas eso. Si vuelve a pasar, pues ya lo viviste. Es un paso, ya avanzas un paso, ya lo viviste. Y luego veíamos y decíamos, ¿y qué ocurre ahí? Lo primero es que da gracias por estar teniendo la oportunidad de vivir eso y yo te doy gracias a ti por tu estarlo viviendo por todos nosotros, porque recuerda la premisa que hicimos al principio y es recordar que las fronteras solo son humanas, tú lo tocas desde la parte espiritual y si vamos a lo divino no existen tales fronteras. Entonces es trascender algo que la materia requiere. Entonces te adentras ahí en esa parte espiritual y te agradeces por tu valentía y quienes no lo estamos, te agradecemos también por tu valentía y por dejarnos ver eso. Ese punto es importante, Sí. ¿ok? Ahora, si sigues y si profundizas un poco más, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Y voy a exagerar un poquitito acá, voy a exagerar profundamente, profundamente. Y es que si llegases incluso a perder esto que llamamos vida, estoy yéndome a lo más profundo. Sí. Y te diría, ¿y qué? ¿Y qué? Si somos mucho más que este cuerpo físico. ¿Y qué? Todo habrá tenido un sentido, ¿verdad? Todo habrá tenido el sentido. Y esto es profundo. Es muy profundo lo que estás diciendo y yo logro captarte muy, muy bien la idea, pero tal vez para esas personas que están allá afuera y que de pronto no conocen a profundidad lo que tú haces. Voy a hacer un paréntesis aquí un momentico para que nos cuentes, porque nos hablas de una historia donde una persona cercana te dice, ya vienen, pero de pronto las personas afuera están descontextualizadas y no entienden, no entienden. ¿Crees que nos puedes ahondar un poquito más a qué te refieres tú con esas situaciones que sucedieron, con la Ok. espiritualidad? Voy a traer el mismo contexto. Estaba hablando de migración, estaba hablando personas que son en su estatus ilegal en este país e incluso sin permisos de trabajo trabajando. Entonces cuando dice ya viene es migración y pues está esa amenaza. De hecho no sé por qué me correspondió también vivirlo desde otro lado, porque pues no me había pasado, o sea, estar ahí como tan cercana a una experiencia como estas, pues es muy valioso. Y todo el resto que ya te conté. Sí, Entonces, lo que le decía a esta persona es, después de esto que vimos, mira, respira, respira, agradece, date la oportunidad de reconocer que la vida a ti te ve con el valor y la capacidad para experimentar algo como ello. Cuando tú te levantas cada día y le preguntas a la vida, ¿cómo deseas experimentarte en mí hoy? Ese sería el famosísimo propósito que buscamos como algo inalcanzable, más está más cercano de lo que nos imaginamos porque es diario. Hoy se está experimentando en forma de amenaza, con migración y demás. Y si es la vida de la que se experimenta a través de ti, qué ¿cuál bonito. miedo? ¿Cuál miedo? Más entramos en ese punto donde respiramos y volvemos a esta conexión. Y después de que salimos de ahí, encuentras la mente con su practicidad, ¿verdad? Y dentro de esa practicidad te haces dos preguntas. Bueno, yo al entrar acá,
sabía cuál era el riesgo y cuando ya cambió mi estatus, sabía cuál era la amenaza y demás. Pues tengo que ser muy consciente también que no solo es una utopía o algo que se dice, sino es algo que también puede ser cercano. Entonces, pues digo, ok, y recuerdo que me expuse a esto. Tengo la opción de que algo ocurra y que de pronto pueda seguir acá. Mas no es ni el agente de migración, ni es un estatus, ni es nada de eso. Vuelvo a ese punto, es mucho lo que yo siento como propósito y es llevar a esa conciencia de que es la vida en todo instante. Entonces es la vida la que te dice, oye, gracias por tu valentía y haber llegado acá, más quizás se requiere que te devuelvas o el movimiento que sea. Y me parece bien bonito porque digamos que, como tú lo dices, yo siento que de cierta manera nos aferramos a algo, pero ¿por qué? ¿Sí? O sea, ¿qué necesidad de aferrarte? Entonces, primero estaba el cambio de migrar, pero entonces ahora está el miedo también a que te deporten. Entonces, ¿de dónde nace ese miedo? Que es el miedo al cambio realmente, es el miedo a que te saquen de un momento a otro del lugar donde tú ya estás acostumbrado. Y es curioso, ¿verdad? Porque decimos también que lo más constante que existe es el cambio. Entonces suena Exacto. muy curioso decir que Sí, la constante es el cambio y a lo que más le tenemos es al cambio. totalmente. Entonces pareciera que el deporte humano es el miedo, Sí, porque buscamos mil razones para conquistar miedos y como que a mayor cantidad de miedos más valiente puedo llegar a ser, sí, ¿cierto? sí, sí, Como sí, que se sí. pierde un poquito ahí. Y si fuésemos a encontrar una respuesta mental como programa de ustedes tan bello, es porque realmente en cada uno de nosotros lo voy a procurar decir sencillo. Está un actor, una actriz, que es eso que llamaríamos esencia, y que representa muchos personajes. Más resulta que al final del día se nos olvida que somos los actores y nos comemos el cuento y seguimos con el personaje. Imagina que, ¿cuál es tu actor favorito? Will Smith, Will Smith. Muy bueno, ¿verdad? sí. Una de las películas favoritas, En busca de la felicidad. En busca de la felicidad. Entonces imagina que Will Smith llega a su casa con su familia y llega todavía queriendo dormir en el baño Sí, sí, del... sí. O sea, como que lo mirarían como que, a ver, ¿qué te pasa? O sea, ya quítate el papel, ¿verdad? Sí. A nosotros nos ocurre igual. Imagina que somos una esencia que está experimentando esto y es divino, ¿sí? Es la actriz, es el actor. Y se come el cuento que es todas esas tragedias y todos esos colapsos y todos esos baches que nos creamos. Es exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo sería si al llegar a casa, al estar hasta en tu intimidad contigo, Sí, recuerdas que eres la actriz y dices, ok, suelto el personaje, suelto el personaje, suelto el personaje, suelto el personaje? Se vuelve muchísimo más liviano. totalmente. Si estamos solo hoy acá siendo el personaje que va a migración, que entra y que de pronto entra en un estado migratorio ABC, ¿por qué no explorar un poquito más allá? Y es qué es lo que la vida me está invitando a representar Sí, personajes sí. en esto y ver un poquito más allá, que era lo que estábamos diciendo antes. Wow, si yo veo a un inmigrante de frente, lo primero que le digo es de verdad, gracias por los dos conceptos que hablamos desde el Ujú. principio, por tu valentía de recordarnos que no hay fronteras, que eso es una utopía, un concepto mental, algo que nos hemos creado. Y, y también le diría, oye, gracias, porque si hay algo fuerte, fuerte, fuerte en todo inmigrante, es que tiene que ir para adentro. Si tú conversas con la mayoría, te das cuenta que lo que más extrañan es la gente, la libertad, todo lo de afuera. Sí. Y luego se encuentra en el punto donde hasta no se puede salir. Entonces, Ujú. ¿a qué te está invitando la vida? A que vayas para adentro, a que vayas contigo. Y el miedo, insisto, no es a que te saquen de acá, sino a que te saquen de acá, de haber entrado en Sí. ti. Ese es el verdadero pánico.
desde el juego mental. Sí, 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 no, muy valioso. Y saliendo un poco de lo mental, tú hablaste de 4 cuerpos, pero quiero hablar de este cuerpo físico que tenemos Exacto. porque a veces a través de esos miedos lo que hacemos es somatizar, que nos dé Sí. taquicardia, cefalea, problemas gastrointestinales. ¿Cómo de pronto podemos minimizar el relacionar o más bien no manejar las emociones y que somaticemos en este cuerpo físico? Eso está muy lindo, precioso. Entonces, recordemos a todos, Por favor. cuatro cuerpos, ¿listo? Entonces tenemos un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. Ok, Hemos hablado del mental, hemos sí, hablado del emocional también. Entonces vamos al físico, perdón. Y decimos que el físico es precioso porque al final es el vehículo que sostiene los otros cuerpos, el que sostiene la experiencia. Y como tal, debemos honrarlo, debemos cuidarlo, todo lo que ya sabemos desde esta parte del físico. Y en este caso, justamente con precisión de lo que estás entrando, muy bello, es y juguemos nuevamente, juguemos. Una de mis palabras favoritas es jugar. sí, Juguemos un instante. ¿Recuerdas estos personajes que interpretan, busca la felicidad y todo eso, sí, como colapsan el cuerpo? Ahora, por un momento, imaginemos a Will Smith, imaginémoslo recordando que es un personaje el que está interpretando. Quizás aliviana mucho más el físico. Entonces mira que desde la mente tú también le puedes decir al cuerpo físico, ojo, tú no eres esto, tú eres muchísimo más que esto. Y empezar a armonizar la biología. Hay dos memorias. Hay una memoria cognitiva, lo que recuerda y lo que tiene una cantidad de datos, y hay una memoria celular. Entonces, si tú empiezas a adiestrar tu cuerpo físico con esa memoria celular y empiezas a decirle, hey, 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 cálmate, 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 porque tú eres muchísimo más que esto. Aquí estás solo haciendo una representación. Y como si le hablaras a tus células y le dijeras, no, no hay tal riesgo, no hay tal amenaza, es algo que te estás creando acá. Porque al final van a pasar dos cosas. Te deportan y, qué delicia, hay otra bienvenida, ¿sí? O te quedas, ¿sí? ujú, Ayer teníamos un vuelo y mi compañera de viaje divina, cuando despega, cuando aterriza, ese movimiento chévere del sí. avión, entra ahí como que un Ujú. poquito así en colapso celular. Entonces le decía, ven, ven, ven acá, o sea, explícame una cosa. Cuál es el miedo? Entonces, la primera fase es, no, pues que me puedo morir. Y digo, y bueno, y si nos morimos, pues ya, o sea, decir, bueno, la experiencia estuvo chévere. Y la otra, pues que no te mueres. Y entonces, ¿qué necesidad hay de colapsar la memoria celular? ¿Qué necesidad? Entonces, si nos vamos acá, fíjate que más o menos es lo mismo. O sea, Sí, si guardas nuevamente esa memoria, el cuerpo va a tener la claridad de saber que si llega a haber alguna de esas formas de amenaza, lo primero que tiene que hacer es regular sus células, porque estas hacen muchísimo más daño que lo que puede hacer esta situación. O sea, al final la situación tiene dos salidas. Y sí. las dos, pues bien, las agradeces y lindo. Más lo que podemos hacer a nuestro cuerpo físico sí puede ser mortal. O sea, el daño que se pueda generar, lo que tú dices, el estrés, la depresión, la ansiedad, se volvieron enfermedades muy hasta de moda, ¿sabes? Sí, Fuerte, fuerte. También trabajo con adolescentes y nos damos cuenta que eso es casi que el pan diario. Y yo juego mucho, cada uno puede, voy a hacerlo yo también, aun cuando haya imagen para quien solo escucha, sí, entonces que se quede con eso. Imagina tener una bandita elástica sí. entre tus dos deditos. Y este punto donde estamos es el presente, ¿ok? Presente. Y tú desde el presente, armónicamente, livianamente, puedes ir a ese espacio que ya hemos pasado, trayéndome recuerdos y lo demás. Luego vuelves al presente y vas al futuro. Entonces proyectas y todo eso que hace la gente súper bonito de manifestación y demás. Sí, Pero bueno, bueno. Y luego nos volvemos al presente. Más esta banda la colocamos elástica para que podamos hacer la analogía. Cuando tú la elongas, cuando haces el stretch esto es lo que genera el estrés, es como irme forzadamente a uno de esos dos espacios. Y eso es lo que tendemos a hacer en este momento, es forzarme a estar en un sitio, en un espacio
temporal en el que no pertenezco, ¿sí? Entonces me voy a esto que llamo pasado y encuentro la depresión y me voy a eso que encuentro que llamo futuro y encuentro la ansiedad. Y el movimiento brusco es lo que se conoce como estrés. ¿Y por qué ocurre eso? Porque uno nos hemos adaptado mucho a esa gratificación anticipada. Ujú. Entonces, no lo he hecho, no he hecho y ya quiero ir para allá. Por eso las adolescentes están mucho más en la ansiedad, porque es como que, Sí, ¿cómo me gano algo que no he hecho? ¿Ok? ok. Si te paras en este punto, en esto que estás viendo acá, la solución y lo más bello es suelte todo eso y viva el presente. Volvemos al mismo punto de Exacto. partida. Quédate acá y experimenta acá lo que tienes que experimentar. Mira que hablamos del cuerpo físico, vemos lo que es tú dices, pues claro, es que empiezan a pensar que me van a devolver a la familia y todo Sí. eso. ¡Ey, vive acá! Vive acá, vive acá, vive plenamente acá y dale esa memoria a tus células de que donde estás siempre estás a salvo. Donde estás siempre estás a salvo. Yo le decía a mi nieto muy pequeño, cuando llegue el pánico, cuando llegue el miedo, cuando llegue todo eso, repite, mi amor, yo soy el lugar favorito de Dios. Yo soy el lugar favorito de Dios. Y es para decirle a la célula, recuerda tu esencia divina. Y en esa esencia divina nada puede pasar que no sea amor. Wow, Olga Lu, de verdad que me parece muy bonito cómo lo explicas y me parece de mucho valor. No quiero ser redundante con las preguntas, pero quisiera o queremos preguntarte cómo lo viven las personas que se quedan en el país de origen y tienen que experimentar cómo sus seres queridos se van a otro país, porque son dos caras, como que démosle la vuelta al mundo. ¿Y qué pasa con esas personas que son las que se queden, las que se quedan? ¿Cómo viven ellos ese proceso? Bello. Justamente mm, lo estoy viviendo en este instante. Mi hijo está también en otro país. Wow, Lo vivo como madre, lo vivo como abuela, lo vivo como una mujer enamorada completamente de la vida, con muchas personas que atiendo en diferentes partes del mundo. Más fíjate que toco desde lo la personal, sí, carnecita, o sea, este que también siente. Y, y es un bello regalo. Mira que llegaste a algo súper bonito, porque no solo es la persona que está viviendo la situación, sino esa pasiva que también la está exacto. viviendo. Yo no me canso de darle gracias a quienes abren fronteras, a quienes nos recuerdan que somos unidad. No te puedo decir que la humanidad no asalte muchas veces emociones, porque sí, evidentemente sí ocurre, la humanidad vuelve y te detona muchas cosas. Más hay una certeza, una paz tan grande en el respeto profundo en que cada quien tiene eso que podríamos definir en este instante como libre albedrío de experimentar mil formas de cómo, que le diría a todas las personas que están en casa viendo a sus seres amados afuera, la expresión más grande de amor ahí es el respeto a sus decisiones, el respeto a... Es que redunda, como lo mencionabas antes, cualquier cosa que no se defina como respeto. Sí. Es una cosa, es el respeto a que viva. Mira, aquí quiero retomar un poco lo que hablabas respecto a, por ejemplo, una persona que tiene miedo porque se va a morir, por ejemplo, ¿cierto? Y tú dices, bueno, si se muere, ¿qué pasa? ¿Cierto? Vamos a tocar un tema un poquito sensible y es el tema del duelo. Para las personas que migran, por lo general, podrían tener un duelo, llamémoslo atípico, porque si su ser querido fallece, no está físicamente para acompañar este proceso en muchos de los casos. ¿Cómo consideras tú que se pueden o qué herramientas crees que nos puedes dar para que ese duelo se maneje de una mejor forma? Porque tú muy bien lo dices, bueno, el que falleció, pues bueno, chévere ya la experiencia, ¿cierto? Pero y nuevamente, ¿qué pasa con los que nos quedamos aquí? ¿Cómo afrontarlo? Hemos
dado tanta importancia a la materia y tan poca a la esencia, que por eso nos perdemos en el tener. Es que si yo te tengo, soy feliz, y si no te tengo, ya no. En el instante que veamos esto como algo más sagrado, más divino, más profundo, y soltemos toda esa forma de apego, mm, todo será diferente. La palabra duelo, discúlpame si llego a ser agresiva con el concepto, más quizás es otro placebo que utilizamos para evadirnos. Por eso insisto, si hubiese una forma de duelo sería siente, 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 no te evadas. Insisto, estamos buscando tantos mecanismos para evadirnos. ¿Y para qué? ¿Eso para qué? Es como, profe, ¿qué tengo que hacer para que no me evalúes? ¿Y para qué? Si es rico saber, ven a ver cómo estoy en A, en A, B, en C, aun cuando suene, no sé qué suena más fuerte, si comprar la pastillita para el placebo o, o invitarnos a sentir a profundidad, porque igual en los dos vamos a estar experimentando el dolor. Totalmente. Entonces, diría que se sienta, que se viva. ¿Mm? Al final, el que se queda es el que tiene el regalo de la experiencia. ¿Por qué tanto miedo al dolor? Si la materia la requiere, la materia lo requiere experimentar. Es por eso que decimos, no, no, no te damos soluciones, te inventamos nos metemos contigo a Sí. experimentarlo. ¿Sí? ¿Qué te duele, preciosa? ¿Qué te duele? Cuéntame un poco más de ese dolor que hay ahí adentro. Porque cuando tú te metes profundo, te das cuenta que puedes transformar completamente ese dolor en amor, en amor profundo. Porque el amor no excluye absolutamente nada, ni siquiera eso que llamamos dolor. Qué bonito porque cuando no logras entender esto te puedes quedar años, años viviendo, creo que como tú lo has dicho, lo estoy diciendo mal, un duelo, tal vez tú lo llamarías de otra manera, pero puedes durar años por no querer sentir este dolor, sintiendo ese dolor Exacto. como a placitos por un largo periodo hasta que de pronto te encuentras con el momento de sanarlo de alguna manera. Pero me parece muy valioso que las personas lo puedan identificar a tiempo, que de pronto con este mensaje que tú les estás dando puedan de pronto tomar conciencia y decir, bueno, oiga, sí, me permito sentirlo, me permito vivirlo y esto va a ser de cierta manera recompensado a largo plazo porque va a sanar desde el amor, como tú lo estás diciendo. Quiero darle un poquito la vuelta y hablar de las personas que tú atiendes. Atiendes muchos migrantes, ¿verdad? En diferentes países, en diferentes lugares. ¿Qué factor común tú has encontrado en estas personas migrantes que de pronto los pueda mantener estancados? ¿Cuál es ese factor común? Voy a tomar una palabra que quedó resonando de tu punto anterior y es el concepto de sanar. Y no la quiero dejar escapar, porque sanar es el arte de recibir. Entonces, cuando tú te metes completamente y recibes eso que estás viviendo, es cuando podríamos hablar de sanar. Ok, Y dejamos ahora sí el punto ahí. súper. Ahora, el factor común es la búsqueda de la libertad. Y la diferencia está en que cuando cada migrante, cada persona se da cuenta que la libertad es vivir lo que sea que está experimentando, es muy distinto al que cree que la libertad es el escape de, el escape de, el escape de. Entonces lo común sí es la libertad y lo que marca la diferencia es desde dónde estás viviendo esa libertad. Si la libertad es ahora soy autónoma y responsable de lo que sea que estoy viviendo,
Esa es una. Y la otra, si la libertad es el escape constante, esa es otra. Y quizás ahí también haya una respuesta para muchas personas. ¿Desde dónde estoy viviendo esa libertad? Porque quizás así es la cotidianidad. Mira, tú has estado en muchos países, has estado por Europa, por África, por América. Si quieres mencionar todos los lugares que has estado, porque yo no soy capaz, son varios y se me va a quedar alguno por fuera. Pero de pronto, ¿qué has encontrado de diferente en la mentalidad de los latinoamericanos respecto a los demás? ¿Qué de pronto hace que los latinoamericanos enfrenten los retos de cierta manera? Y que de pronto deberíamos aprender de otras culturas o incluso desaprender de otras culturas. Divina. Y ahora voy a hacer lo que tú me hiciste hace un instante. Te voy a voltear eso. Te voy a voltear eso. Porque sabes algo, yo siento algo diferente. Yo siento que los latinoamericanos somos muy valientes. Por eso la vida en nosotros, es que más envía esa experiencia, ¿sí? Por la valentía, por esa fuerza, por eso que decimos incluso como colombiana, amo mi país como no tienes idea. Y digo que somos unos berraquitos, somos unos tecitos y rescato esa fuerza. Por eso nosotros somos migrantes, por eso vamos por todo lado. Si le correspondiera, discúlpeme con todo el amor, a un europeo esto se nos arruga. Entonces somos lo contrario. Yo siento que en esa chispa, en esa fuerza, en ese amor, en esa conexión, en esa capacidad de ser hogar a donde sea que vayamos, porque esa es una cosa bien, bien valiosa también. Es que no es que deje mi hogar, es que yo soy hogar y donde sea estoy siendo hogar. Eso lo tenemos nosotros como latinos y eso lo deberíamos siempre rescatar y como que decir, wow, es que es nuestro regalo al mundo entero, porque a donde vayas, a ti se te va a reconocer como latina y es por esa chispa, por esa alma, por ese ángel que tienes. Sí. Es todo lo contrario, preciosa. No es que tengamos algo menor, es que tenemos algo completamente superior. Por eso se nos envía a todas partes del mundo. Mira tú, en muchos sitios, estábamos en Alemania y vemos a Sí. los alemanes muy marciales, muy disciplinados y todo, y un colombiano, y eso es el alma, y eso es la chispa, y eso es la vitalidad, la cosa linda. Yo digo, esa es la razón por lo que a los latinos es a los que más nos envían a experimentar esto. Sí. Es un regalo estar por el mundo viendo latinos. Yo digo que los mismos europeos, mira, estábamos en París justamente, ahí navegando, ahí en el crucero súper chévere. Y tú escuchas música en un muelle y en otro muelle, y escuchas salsita y escuchas todo esto, y tú dices, hasta tango y todo, y tú dices, todos son ritmos latinos, eso está lleno de latinos. Y ves a motras europeos moviendo Sí, allá sí, el sí, sí. cuerpecito. Tú dices, bendita sea la hora que el primer latino sale a decir, yo experimento acá porque viene a traer el fuego y voy a mostrarte, voy a cerrar algo que siento muy profundo. Al mundo entero, al mundo entero le encantan los migrantes porque somos latinos, porque somos latinos. Si tú te das cuenta, la fuerza, la energía está en nosotros los latinos y justamente tocaste a los africanos, que es la cuna de toda nuestra humanidad, de todo este proceso. ¿Y quiénes son los que más fuego tienen? Africanos y latinos. Así que te la cambio completamente. No es que nos falta y por qué tenemos que Ujú. salir, sino que nos sobra y que vamos a compartir. Esa es otra mirada también bella. Y ojalá todas las personas de la comunidad y del mundo, comunidad o no comunidad, que estemos en estas situaciones, tengamos en cuenta que no salimos porque nos falta, salimos porque nos sobra y lo vamos a compartir. Y me encanta porque incluso desde mi pregunta se siente ese posible complejo de inferioridad que tenemos los latinos y eso puede ser incluso desde la colonización, desde un tema cultural, familiar y etcétera que nos mantiene de pronto en ese estado de inferioridad, pero me encanta tu mensaje que es todo lo contrario, le diste la vuelta y de verdad que me gusta. Mira, Olga Lu, hay una metáfora cultural que dice que vivir un año en el exterior es como vivir 4 años en tu país. Quisiera que nos contaras cuál es una experiencia o qué experiencia de valor rescatas de todos esos viajes que tú has tenido. Sí. Antes de ayer, antes del vuelo, en la ducha, antes de siquiera haber tomado el vuelo,
le digo a la vida, a la tierra, al sitio donde voy, gracias por darme el permiso de tocar tu tierra, gracias por recibirnos. Y he sentido mucho el regalo de estar en todo sitio, en cualquiera que sea el sitio que experimente, muy con esa conexión sagrada de cómo puedo hacer. Y hay una frase muy linda y es que sea donde sea que fueres, no te vengas sin dejar lo mejor lo que lo encontraste. Entonces, si me preguntas qué es lo más y la experiencia más chévere de viajar y de todo eso, no es que me he traído, sino que he dejado allá. Y eso también puede marcar una diferencia bien grande, preciosa, porque muchos mm, que pretenden viajar y irse por el sueño, por Sí. una mejor oportunidad, el principio que los mueve es ir a traer algo. Y si el principio que nos mueve es ir a dejar algo, quizás estaría muchísimo más en paz, porque si en algún momento te dicen sal, tú dices, entregué lo mejor que tenía, que traía, y me voy sin deber absolutamente nada. Lo teso es que te digan vete y no haber dejado algo de ti. Eso sería fuerte. Entonces la experiencia para mí está mucho más en esa plenitud, en esa gratitud, en esa oportunidad que la vida está haciendo a través de ti. Le decía a mi hijo en algún momento que cuando la vida te da los permisos, esto que llamamos visas y todo eso, lo que te está diciendo es, tú eres un ser confiable, tú eres un ser confiable. Y eso hay que agradecerlo y hay que también compensarlo, dando lo mejor de ti siempre. Me gustaría, por tema de el tiempo y porque sé que tienes muchas cosas de valor que decir, hablar un poquito de empresas conscientes, que es Ok. como tú lo manejas. Ujú. ¿Qué es una empresa consciente, Olga Lu, y cómo beneficia a las personas que trabajan allí? Es bello. Mira, tú tocaste el emprendimiento, ¿verdad? Sí. Si te das cuenta, la palabra como tal, emprender, es recordar nuestro fuego interno. Así que todos nos deberíamos dar el permiso de conectar y recordar ese fuego interno. Mas no es tan idílico como una, un nicho, un nombre que me monetice y todo eso, que eso es lo que hemos visto como las empresas poderosas Ujú. y demás. El emprendimiento está en la mujer bonita que te prepara los alimentos, ese fuego que tiene este ser allá y que te lo entrega. Ahí es donde arranca ese emprendimiento. Y esa conexión que hace con el otro es la conciencia. Entonces, cuando hablas de empresas conscientes, Sí. cuando hablas del emprendimiento, estás hablando es de eso. No se trata solo de tener un resultado financiero, tener más materia, tener, sino siempre uso esta expresión y es desde lo más puro de ti. ¿Qué es lo que realmente los otros están haciendo a causa tuya? ¿Qué es eso que está prendiéndose en los otros gracias a ti? ¿Cuál es la chispita que tú dejaste? Y Dancy dice una frase muy bella y es que tu sonrisa sea tu logo, que tu personalidad sea tu tarjeta de presentación y cómo se sientan los otros después de tener experiencia de ti sea tu marca registrada. Adoptemos eso y vamos a tener empresas conscientes. Wow, qué interesante, porque me lleva a otra pregunta que tú me dirás si se relaciona, y es de pronto esas personas que inician muchos emprendimientos o muchos proyectos, pero nunca los concluyen. ¿Será que tiene que ver con eso de que a lo mejor no estás impactando la vida de otro? A lo mejor tendrá algo que ver, o por qué lado crees tú que va cuando a una persona le sucede eso? Sí, eh, Colombia es uno de los países de más altas tasas de emprendimiento y eso es una muy buena noticia. Estamos hasta rankeados.
Eso quiere decir que tenemos mucho fuego, como lo acabamos de Sí. ver. Fuego, fuego, fuego por todo. Más, ¿qué es lo que hace que no perduren? Que sería la pregunta Sí, interesante. Y lo conversamos hace un instante. Es esa gratificación anticipada. Es ese querer que todo se vuelva alquímico, ¿no? La famosa búsqueda, toco esto y ya se convierte en oro. Entonces, eso castra muchísimo, porque hemos depositado todo ese fuego justamente en un resultado, en cómo monetizo, cómo alguna persona me decía, venga, ¿y por qué no se puede manifestar todo lo que deseo? Yo le decía, bendito el cielo que no se puede, mm, porque te imaginas que todo lo que todos pensamos se materializara, sería teso, 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 teso. Y ocurre porque estamos buscando tanto afuera el mago, que nos hagan, nos dé los tres deseos y nos cumpla esto, y se nos olvida que ese mago está es adentro. Entonces, no perdura es porque estamos buscando el resultado afuera. Perdura cuando sabemos que el resultado es interno. Y cuando tú te vas a acostar y entras en ese estado de esa sensación de acompañé este, nutrí esto, esto que estás haciendo, preciosa, que quizás no nace desde el tener, ¿verdad? exacto. Esto es completamente bello. Y esta es una empresa consciente. Lo que están haciendo ustedes es una empresa consciente. Ten la certeza que mientras esté esa llama viva en ustedes, esto va a tener los resultados. Y sí, no van a ser quizás económicos en principio, más lo que ustedes van a, esa chispita con la que te vas a acostar todos los días, esa oportunidad de decir gracias, ese agradecer, agradecer, agradecer al ser. Eso, eso va a durar para toda la vida. Y ahí es donde está la diferencia. Ahí es donde está la ganancia y claro, te lo digo por experiencia propia, como tú lo dices con esto que estamos viviendo, porque lo vemos más, se los comentaba antes, desde el punto de poder impactar Ajá. a la persona que nos escuche, Exacto. cualquiera que sea la persona que necesite recibir el mensaje, ya con eso Exacto. nosotros quedamos felices y satisfechos. Entonces es de verdad que muy bonito. Quiero ir concluyendo varias cosas y me voy a saltar un poquito al tema de los hábitos. Voy a permitirme retomar un autor que muchos conocen, James, de Hábitos Atómicos, porque este libro, mejor dicho, le encanta a muchas personas, incluyéndome a mí. Y nos habla de tener hábitos pequeñitos pero constantes Sí. que nos van a generar ese cambio incluso de identidad, que nos van a potencializar. ¿Qué hábitos tú recomiendas que se deben hacer de pronto incluso espirituales a diarios pequeñitos pero constantes que puedan generar toda esa transformación de la que tú nos has venido hablando? Gracias, preciosa. El primero y más amoroso que tenemos es el orden. Y el orden que es diferente al control. El orden es, es armónico, es consciente. El control es muchísimo más concebido y demás. Entonces la primera es el orden. El universo como tal es ordenado. Si tú te das cuenta, tenemos una noche, un día, todo es el orden. Cuando andamos en esa sincronía, todo va a fluir muchísimo más bonito. Segundo, la conexión. Y mira que hablamos tanto del propósito, más estamos tan desconectados del propósito, porque el propósito es esto que se está sucediendo acá y lo dejo ahí otra vez. Sí, Entonces esa conexión, es esa conexión. Mira, decimos que no te atrevas a llegar al corazón de alguien con tus pies sucios, no te atrevas a ir a tocar a otro ser sin antes entrar en ese sacro momento contigo, en esa conexión profunda que hoy llamamos presente, ¿no? Ese punto donde estoy completamente para ti. Entonces, que esas cosas lindas se vuelvan hábitos, orden, conexión. Y como tercero te diría que la obra maestra de la Santísima Trinidad es el disfrute. Sea lo que sea que hagas, disfrútatelo completo, ahí metidita completo. Disfruto el arte de dar frutos, disfrutar, ok. dar frutos. Es
tener la certeza de que cada uno de tus actos tiene un fruto, tiene un resultado. Yo hago ahí la Santísima Trinidad y dentro de la Santísima Trinidad le meto la palabra jugar. Que no se nos olvide jamás que la vida es un juego. Que no la gana el que más puntos haga, sino el que mejor reconozca las reglas. Esto tiene un orden, una conexión y un disfrute. Súper, Olga Lu, para complementarlo un poquito y que nos ayudes con esto, hablas también de un diagnóstico Pérez, ¿cierto? Yo quisiera saber si es posible tener un diagnóstico Pérez equilibrado. Bueno, primero explícanos a qué corresponde cada sigla, pero ¿es posible tener un diagnóstico equilibrado? ¿Lo has encontrado? Sí. Ya, voy a jugar otra vez. Sí, porque ¿qué es el desequilibrio? Es sencillamente no aceptar lo que está ahí, ¿verdad? Entonces sí, sí lo hay. Un poco de juego mental, ¿verdad? Pérez son los resultados con los que nosotros podríamos estar verificando mm, ese caminar, esa experiencia de vida. La P significa paz interior, la E, economía, la R, relaciones, la otra E, emociones y la S, salud. Eso debería ser lo que estaría en nuestro tablero de evaluaciones, ¿verdad? Exacto. No tanta cosita que colocamos por ahí. Y está ahí. Y cada uno de ellos tiene también un orden, una conexión y un disfrute. Esas herramientas para entrar en el juego de la vida. Sí, sí, sí hay equilibrio. Fíjate que los colocamos aquí en las manitos y ahí tenemos los peres. Y dime si esto orgánicamente no es equilibrado, aun cuando no los estés viendo iguales. El Sí. equilibrio no es que todo esté igual, sino que recordemos cuál es el propósito y su función. Wow. Es distinto a lo que busca la mente, ¿verdad? Sí, Pon los totalmente. 5 dedos iguales. Quizás no tienen el permiso de ser lo que cada uno de ellos vino a Ujú. ser. Entonces, si a esto le podemos llamar equilibrio, sí, sí lo hay, siempre lo hay. Bueno, sí, es que hoy se vende mucho eso de que no encontramos un equilibrio, pero realmente no se ve a la profundidad como tú lo estás viendo, que creo que es la manera de cómo se ve de no tienes que ser perfectamente estable como lo muestras muy bien con tu mano, sino que dejar ser cada fase como tiene que ser. Quisiera meterme un poquito a lo personal tuyo, si me lo permites, y que nos cuentes en este tema de hábitos, en este tema de diagnóstico Pérez, para ti, ¿qué fue lo que más se te dificultó implementar en tu vida y cómo lograste hacerlo? Que toda la vida, yo creo que todo. Yo creo que todo. Esa pregunta es interesante. Bueno, dentro de todas las herramientas que hemos escuchado, hay una herramienta que me encanta y habla de sabiduría maya, eso que nos dejaron ellos también en esa conexión con lo natural y ver cómo qué pasaba en nuestros cuerpos. Y ellos manejan una información muy bella. De hecho, cuando nos adentramos y profundizamos en ella, nos damos cuenta que también hay algo que conocemos como destino, eso que aparentemente no es tan sencillo para nosotros. Y justamente haciendo esa sincronía con sabiduría maya, lo más complicado para mí ha sido la parte biológica. Ok. Mm, Si me preguntas en la parte espiritual me puedo perder, me puedo perder. Más en la parte física, de pronto tiene sus retos. Y es lindo porque ahí es donde te das cuenta, no lo que te forzas a hacer, sino lo que empiezas a amar a hacer. Y ahí quizás está la clave de los hábitos. Es cuán enamorada te puedes convertir en algo para que lo vuelvas un hábito. Porque quizás los hábitos no funcionan, es cuando te lo dejas como una imposición, Sí. algo forzado, una lucha. Más cuando empiezas a amar profundamente eso que no es tan sencillo, empieza a haber esa comunión, ¿no? Esa común unión. Entonces, en mi caso, sí, físicamente, a veces se me pasa el tiempo, las comidas, el alimento que es en cada instante y demás,
No es que sea lo más sencillo. Ahí me tengo que recordar y digo con mucho amor justamente como aprendiz de la biología y de la parte física, que si quiero conocer a Dios, lo conozco en esta materia. Sí. Entonces me hago la pregunta constante, bien, 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 si es Dios, ¿qué le doy de comer? ¿A dónde lo llevo a caminar? ¿Qué respira? ¿Qué todo eso? Desde esa, en esa comunión. Y ha sido la forma como he trabajado eso, que no es tan sencillo, la verdad. Gracias, Olga Lu. ¿Podrías compartirnos alguna experiencia de transformación que hayas tenido con alguna de las personas que atiendes? Una experiencia poderosa que tú hayas visto y que te parezca que vale la pena resaltar en este momento. Absolutamente todas, absolutamente todas. No hay una que no mereciera tener ese, ¿cómo se define esto? Ese título, Podría ser. porque la transformación no es un resultado, arranca por una intención. Esa intención a la que le pones movimiento. Y siempre que llega una persona a consulta, a uno de los retiros, a un taller, a un espacio, tenemos el regalo de decir, hay algo que te está moviendo, aun cuando no lo veas claramente. Y veo muchas veces personas que tengo sesiones virtuales, se enciende la pantalla y la persona de pronto un poquito allá, un poquito intro, un poquito metida, como que esto, y tú ya estás leyendo todo su movimiento celular y ya sabes que ya en ese movimiento hay transformación. Estás completamente con la persona. Mira, muchas veces digo también, si lo que requieres es un espacio donde te acompañe, estoy. Y para que tengamos un espacio de una hora donde no se pronuncie una palabra, Ok. más tiene, ¿cómo no podría decir que hay transformación? Entonces, absolutamente en todas, en todas, en todas. Justamente en este instante hay un chico que me tiene cautivada. Es un chico que vive también aquí en Estados Unidos. Y es un chico que llega a mí por una situación de ansiedad, estrés, depresión, la clásica. Un hombre joven está estudiando. En la primera conversación le decía cosas más o menos igual de irreverentes a las que has escuchado. Y pues muchas veces raya, o sea, como que, ¿qué estás diciendo? O sea, no, Sí. conformismo total, y ta, ta, ta. Más ellos tienen una visión completamente diferente, una apertura, wow. Entonces terminó haciéndome unas preguntas que parecía que él era el que estuviera como que haciéndome Sí. terapia a mí. Y fue bellísimo. Solo llevamos 3 conversaciones, más ya estamos hablando de una cantidad de cosas profundas. Y me decía, la primer espacio que tuvimos, tengo pánico hasta de ir a la peluquería. Hay algo que me asalta ahí que no puedo definir y ir a la peluquería me cuesta mucho. Antier estuvimos en el espacio y le decía, ¿cómo te ves de guapo? Ya se cortó el cabello. ¿Cómo te fue en la peluquería? Súper bien, súper bien. Empecé a sencillamente recordar que no era nada de esto y a conectar con qué sí estaba haciendo y pude movilizar mucho esa sensación que estaba experimentando. Así que podría hablarte de esa experiencia o de mi primera experiencia, que son igual de valiosas. Exactamente, mira, yo podría quedarme aquí todo el día escuchando tus experiencias y de verdad que todo lo de valor que tienes por decir, pero vamos a ir finalizando con una sección que le llamamos preguntas rápidas, aquí o allá. Y quiero preguntarte, esta pregunta me la robé de ti. Ah, ok, me la estás devolviendo. Sí, me la robé de ti y es Olga Lu. Si tú escribieras un libro, ¿a quién le dedicarías el prólogo? A la humanidad, A la humanidad, ok. Una palabra que defina tu propósito. estar, ¿Por qué vale la pena recorrer el Camino de Santiago de Compostela? porque recorrernos a nosotros. ¿Cuáles son las creencias sobre el dinero que se deben desprogramar y cuáles se deben programar? La escasez y programar, recordar que somos abundancia.
Bueno, para finalizar, Olga Lu, me gustaría que pudiéramos hacer un ejercicio de 1 minuto en el que de pronto esas personas que nos estén escuchando puedan escuchar tu voz y puedan tal vez entrar en calma y tratar de reencontrarse consigo mismas. Sabemos que 1 minuto es un tiempo muy corto, pero de pronto tú puedas dejarles una sensación de tranquilidad, si es posible, durante 1 minuto. ¿Crees que podrías compartirnos un ejercicio? Intentémoslo. Y entonces nos invito a que sencillamente cerremos nuestros párpados y respiramos hasta encontrar esa sincronía, esa vida en nosotros para recordar nuestra verdadera esencia. Y es que somos vida, somos ese puente entre lo divino y lo humano. Que recordemos que nuestra divinidad es justamente nuestra humanidad. Que sea lo que sea que estemos viviendo en este instante, es la vida experimentándose a través de nosotros. Que cada uno de nosotros es el lugar favorito de Dios y que Dios y nosotros somos mayoría. Tengamos la certeza que lo que verdaderamente somos trasciende cualquier experiencia, que la forma de vida en la que estamos experimentándonos es completamente divina y es completamente perfecta, que ahí mora la valentía para seguir viviéndonos. Siente cómo estás en todos los espacios, en todos los tiempos, e independiente de lo que sea que estás experimentando, esto también pasará. Gracias, gracias y gracias. Gracias, Olga Lu. Gracias por transmitir esto tan bonito y por ser puente y por ser voz para quien necesite escuchar este mensaje. Bueno, eso fue todo. Estamos llenos de agradecimiento. Agradecemos aquí a Juli, a Sofi, a Vivi. Queremos tomarnos una foto con ustedes, de que vengan para acá para que salgan